El escaparate abre sus puertas para invitar al doctor Alberto Bernal. Bienvenido usted a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. El doctor Alberto Bernal es economista, estratega en jefe de mercados emergentes de XP Security LLC en Brickell, Miami, Estados Unidos. Es columnista de los diarios La República y El Mercurio y profesor adjunto de la Universidad de Miami y colaborador permanente y analista de portafolio Global CMN Dinero. Vamos a hablar con el doctor Alberto Bernal en esta oportunidad de dos aspectos, la economía americana y la economía colombiana. ¿Hacia dónde va la economía de Estados Unidos, la de China y la del comercio internacional? En 2018, la economía americana cerró con 3% de crecimiento, baja inflación y el desempleo en 3.9%, el más bajo en 50 años. ¿Continuará la expansión económica de Estados Unidos? Yo creo que lo más probable es que se mantenga la expansión en Estados Unidos, pero tiene que haber un par de condicionamientos para que la economía de Estados Unidos siga creciendo bien. El primer condicionamiento es que ya es hora de que la administración en Estados Unidos, la Casa Blanca, le baje a la retórica tan agresiva con el comercio internacional. Estos mensajes a veces que salen de la Casa Blanca, de que se le van a poner tarifas a las importaciones de carros europeos, por ejemplo, o la importación de carros japoneses, implica una muy mala noticia para la estabilidad de la economía global, no necesariamente por los efectos que tiene sobre el consumidor, que son obviamente terribles. Si uno le pone 25% de impuestos a un carro que viene de Japón o de cualquier parte del mundo que venga, los Toyotas generalmente que hace la Toyota Motor Company, que se venden en Estados Unidos, vienen o de Canadá o de México, o se producen en Estados Unidos. Toyota tiene una cantidad de ensambladoras en Estados Unidos, pero supongamos que le pone 25% de impuestos Trump a un Toyota Corolla, digamos. Ese carro pasará de valer el modelo base de $10,000 a valer $12,500. Entonces ahí el consumidor norteamericano que menos dinero tiene va a tener que gastar $2,500 adicionales para comprarse el mismo carro. O sea, va a tener que pagar más por el mismo producto. Eso es obviamente una pésima idea. Pero ese no es el mayor problema, porque es que eso no ha pasado. Trump no ha puesto las tarifas contra los carros japoneses o los carros europeos. Pero solamente con el hecho de haber nombrado la posibilidad, Toyota, BMW, Mercedes, Volkswagen, Mitsubishi, lo que sea, ya dentro de su pensamiento, dentro de su estrategia de industria, incluyen el riesgo de que haya mayores costos de importación de productos a Estados Unidos. Cuando eso ya entra dentro de la ecuación de cada empresa, tiene efectos inmediatos sobre los planes de inversión a largo plazo. Entonces la economía mundial está perdiendo mucho vigor por el riesgo y por la retórica anticomercio internacional que está ocurriendo en este momento. Así no haya pasado nada, solamente con mandar el mensaje ya se hizo el daño. Entonces la única cosa que reversa esta disminución brutal que se está viendo, porque la verdad es bien impresionante lo que se está viendo en términos de disminución de inversión en nuevos proyectos de las multinacionales globales. Para evitar que eso siga deteriorándose, la única forma como se deja de deteriorar eso es dejando de hablar de guerras comerciales y de tarifas. ¿Y qué pasa con la China? La China entra en esta ecuación como el segundo jugador más importante del mundo en términos económicos. Entonces, la China se roba la propiedad intelectual de Estados Unidos, eso lo sabemos todos. Así como en Colombia, por ejemplo, hace un par de años se robaban, la mayoría de las familias colombianas se robaba el Microsoft Word o el Microsoft Excel. Eso se ha vuelto mucho más difícil por las nuevas licencias y por la nueva forma como funcionan esos programas a través de la nube. Así como se roban en Colombia todos los software, porque el colombiano hacía eso porque era más barato y lo compraba pues
en el lago en Bogotá, donde lo comprara pues la gente en Medellín, no sé cómo se llama eso. Eso ocurría en China y se está disminuyendo, pero sigue pasando mucho. ¿Por qué Estados Unidos se mete con China y no con Colombia? Pues porque China es mucho más grande, obviamente. Entonces es un mercado muy importante. Eso es una parte de la historia. Entonces China tiene que trabajar en disminuir la piratería del software, por ejemplo. La segunda cosa que tiene que acabar China es con esa obligación que se le ponía a las compañías externas de cuando entraban a China que compartieran la tecnología con un socio local. Eso yo creo que no va a seguir pasando de acá en adelante. Pero hasta ahí llega la lógica de la discusión de Estados Unidos con China. ¿Por qué? Porque la administración de Estados Unidos en este momento piensa que, por ejemplo, los iPhones se tienen que ensamblar en Estados Unidos. Los iPhones se ensamblan en China. ¿Por qué se ensamblan en China? Por dos razones muy sencillas. Porque es más barato y porque en Estados Unidos no hay suficiente mano de obra calificada para ensamblar esos iPhones. No hay. Así como se ensamblan los iPhones, son muchos productos de origen o de empresas japonesas o de empresas americanas que se están ensamblando en China. Y por el otro lado, el comercio internacional de Estados Unidos hacia China en productos agropecuarios también se ven afectados. El caso de la soya, del maíz y de otros productos. ¿Cómo ve ese escenario? Pues a ver, el mayor perdedor de toda esta guerra es el sector agropecuario de Estados Unidos. China es el mayor comprador, o era el mayor comprador de soja de Estados Unidos. Y era el tercer mayor comprador de leche y de quesos después de México. Porque México compra la mayoría del queso que produce Estados Unidos. Estados Unidos tiene una sobreproducción brutal de queso. Y México y China eran los lugares donde pues se soltaban esos productos adicionales. Si ya no se puede comprar más, entonces hay dos cosas. Hay un efecto de deflación en Estados Unidos porque el queso se queda en Estados Unidos y hay más oferta. Entonces cae el precio que le pega fuertemente al productor. Entonces el productor de queso y de leche pues en Estados Unidos está sufriendo muchísimo en este momento por culpa de esta guerra comercial. Eso es una parte. Y pues los productores de soja también pierden entonces competitividad contra Argentina y Brasil, que están más que dispuestos a venderle a China la producción que ellos necesitan, ¿no? Una nueva seguidilla de tweets del presidente Trump encendió las alarmas de las autoridades de la India. Los acusa de bloquear la importación estadounidense. Los indios imponen nuevos aranceles a quienes dicen que podría darle a India el mismo tratamiento que le ha dado a China. Es que el punto aquí, y eso es algo que a veces no se entiende muy bien, el punto acá de todo esto, la génesis de todo lo que está sucediendo con Estados Unidos bajo la administración del presidente Trump, no es necesariamente una situación en la cual Estados Unidos quiera que el mundo se comporte bien con Estados Unidos, porque eso no es cierto. O sea, el mayor ganador de la globalización en el mundo se llama Estados Unidos. Si no existiera globalización, Apple no existiría. Apple es el mayor. Apple y Boeing son realmente dos de las empresas con mayores cantidades de exportaciones que tiene Estados Unidos. Y eso se debe únicamente a la globalización. Si China no existiera o estuviera creciendo como está creciendo, no estaría demandando la cantidad de aviones de Boeing que está demandando. ¿Por qué? Porque cuando un país sale de la pobreza, lo primero que hace la gente al salir de pobre es, en vez de montar en bicicleta, monta en carro y después de en carro monta en avión. Entonces la demanda de infraestructura aérea que existe en China es inmensa. Y esa toda o gran parte de esa demanda la suple Boeing, por ejemplo. Entonces es totalmente falso decir que la globalización ha sido mala para Estados Unidos. Ha sido el mayor beneficiado del mundo de la globalización se llama Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Es lo que uno se pregunta, pero entonces, ¿de qué es lo que está hablando Trump?
Si es tan buena, entonces ¿por qué a Trump habla lo que habla? Porque hay unos sectores de la población de Estados Unidos que sí se han visto rezagados y se han visto y han tenido que sufrir por la globalización. Esos sectores de la población de Estados Unidos son los sectores de las personas que no son educadas y que pensaron que iban a poder cruzar o pasar la vida simplemente ensamblando una puerta en un automotor, sin tener que ir a la universidad a aprender cosas diferentes. Entonces acá el problema no es ese, el problema no es que se hayan ido las fábricas donde se ensamblaba una puerta, porque o se fueron para China o la está ensamblando un robot, eso es la realidad. El punto es que esas personas no han querido tomar la decisión de vida de entender que ese trabajo ya no existe y que su única opción es volver a la universidad o al community college a aprender un oficio diferente. Que hay muchos. El desempleo en Estados Unidos en este momento es del 3.6%. Entonces el que diga que en Estados Unidos hay desempleo por culpa de la globalización, miente. Lo que hay es una gente que se ha quedado por detrás, que le ha dejado el bus de la globalización. Pero hay dos formas de ver eso, desde el forma de ver paternalista, como lo quiere ver Trump, en que el gobierno debe asegurarle a esas personas un sustento, o desde el punto de vista como lo ve Alberto Bernal, que es muy sencillo, en decirle, usted se quedó sin trabajo, pues mijito, vaya y se reinventa a ver qué diablos va a hacer, porque aquí no lo va a proteger a usted nadie. Yo no creo en la protección, Alberto Bernal no cree en la protección, Alberto Bernal cree en la competencia. Si Alberto Bernal pierde su trabajo como economista porque llega un mejor economista que haga mejor trabajo que Alberto Bernal, pues que así sea. Y yo miro a ver qué hago en mi vida, pero yo no voy a ir a llorarle pues al gobierno porque hay alguien que esté haciendo mejor el trabajo que yo. En el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá hubo muchos trancones hace el año pasado, cuando llegó López Obrador a la presidencia de México. Eso finalmente arreglaron a última hora, pero parece ser que todavía hay movimientos en relación con ese tema. Pues eso no se ha aprobado en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo más importante. Yo veo difícil la aprobación en el Congreso de Estados Unidos antes de las elecciones del 2020 en Estados Unidos. En México ya se aprobó. La verdad es que López Obrador resultó ser más pragmático de lo que yo esperaba en ese sentido, porque la verdad México depende muchísimo del comercio con Estados Unidos, entonces necesitaba ratificar eso de todas maneras, porque no vale la pena pelear con el hermano mayor, que es en este caso eso. Pero yo creo que aquí lo más paradójico de todo es que López Obrador, que es un tipo de izquierda, debería haber sido la persona que más luchara en contra del libre comercio. Y no fue así. La persona de derecha, que es Donald Trump, que debería estar a favor del libre comercio, es la persona que más ha luchado en contra del libre comercio. Pero ¿no cree usted que eso sería muy difícil para él desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pensar en trabar esa globalización con Estados Unidos o ese tratado cuando uno sí ve la presencia permanente de productos mexicanos en el mercado americano? Claro, por eso, México depende totalmente de Estados Unidos. Entonces totalmente. Sería un error gravísimo de parte de él hacerlo, ¿no? Pero su ideología, digamos, si uno fuera a juzgar por la ideología de López Obrador, que López Obrador es algo que yo siento que es muy parecido a Gustavo Petro, son como la misma clase de personaje. Petro nunca estaría de acuerdo con el libre comercio con Estados Unidos, porque no va con su ideología, igual que tampoco va con la ideología de López Obrador. Lo que pasa es que en este caso específicamente pareciera que ahí sí ganó el pragmatismo en el caso de López Obrador. ¿Y con Canadá? Con Canadá Canadá y Estados Unidos tienen dos economías que están mucho más conectadas pues que con México, y con dos países que tienen un ingreso per cápita muy similar. Entonces yo lo que veo básicamente de Canadá es como si fuera otro Washington State. Ahí no va a haber mucho problema, y hasta donde entiendo yo, Canadá también ya ratificó, no estoy seguro, pero creo que ya ratificó también el NAFTA 2.0. El Federal Reserve Bank a principios del año detuvo sus alzas en las tasas de interés debido a las preocupaciones de una aceleración del crecimiento en Estados Unidos. ¿Cómo ve esa situación?
La Reserva Federal le tocó cambiar de posición por varias razones, pero yo creo que la más importante fue por el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que afectó las inversiones del sector corporativo global, que afectó a Estados Unidos. Eso es un canal. El segundo canal es que cuando hay incertidumbre en el mundo, y esto lo entendemos perfectamente los colombianos, yo por ejemplo me acuerdo mucho con mi padre cuando él salía del hospital una vez al mes con su cheque que le pagaban por ser médico en la Fundación Santa Fe, y yo lo acompañaba a una casa de cambio a comprar dólares. Y yo, pequeño, 8 o 9 años, me acuerdo todavía de decir, pero papá, ¿por qué compramos dólares? A lo que él me contestaba, mijito, porque uno nunca sabe qué puede pasar en este país. Entonces, mientras siga existiendo el dólar norteamericano como moneda reserva, cuando las cosas se ponen feas, la gente se refugia en el dólar. Entonces, una de las cosas que sucedió es que la guerra comercial dañó el ambiente económico mundial y generó una apreciación muy fuerte del dólar norteamericano. Crea mucha expectativa ese conflicto político entre los chinos y económicos entre los chinos y Estados Unidos. ¿Cómo ve el efecto de esa estrategia o de esa conducta en los mercados latinoamericanos? Es terrible para los mercados latinoamericanos, es pésimo. Si no estuviéramos hablando de guerra comercial, muy seguramente el peso colombiano estaría a 2.800, el real brasilero estaría a 3.50, la bolsa estaría mucho más alta, etcétera. Estaría mucho mejor la región emergente si no fuera por esta guerra comercial, porque la guerra comercial es sinónimo de menor crecimiento, y cuando hay menor crecimiento global, Latinoamérica crece menos. Y raro, Estados Unidos crece y los otros no a ese nivel, ¿no? En Latinoamérica los niveles de crecimiento del comportamiento del Producto Interno Bruto en el último año han sido pésimos. Estados Unidos crece por una razón muy específica, que es que Estados Unidos tiene el dólar norteamericano, que es la moneda de reserva, tiene el banco central más importante del mundo, también es muy relevante, tiene un efecto muy positivo que es la revolución energética que está ocurriendo en este país gracias al fracking, que Estados Unidos pasó de producir 6 millones de barriles de petróleo en el 2009 a producir 12 millones de barriles de petróleo en este momento. Eso ha sido espectacular para Texas, para Dakota del Norte, para una cantidad de estados que han aprovechado mucho eso y crecen mucho más fuerte que el resto de la Unión. Texas crece al doble de como 50% más rápido que lo que crece Estados Unidos en sí por el efecto de la revolución energética. Eso por una parte. Y la segunda parte más importante es por la disminución de impuestos declarada por el presidente Trump en el 2017 entrando 2018. Entonces se disminuyeron fuertemente los impuestos a los norteamericanos. Cuando se disminuyen los impuestos, el consumidor puede consumir más, obviamente. Entonces, y Estados Unidos es 70% de la economía es consumo. Entonces el efecto fiscal positivo de la disminución de impuestos ayudó a que el crecimiento fuera más fuerte. Ahora, la pregunta del millón es si eso va a ser suficiente para contrarrestar los efectos negativos de la recesión global atada a la caída del comercio internacional. Hay dos formas de ver eso. Alberto Bernal dice, no, Estados Unidos se va a ver afectado por la recesión del comercio internacional. Eso es lo que creo yo. Hay otros economistas que dicen, no, Estados Unidos es tan poderoso que no importa lo que pase en el resto del mundo, igual va a seguir creciendo. Pero eso solamente el futuro lo dirá. Aquí nadie puede ver el futuro, entonces uno tiene que tomar una visión. O está de acuerdo con la gente que dice que no importa lo que pase, Estados Unidos va a seguir creciendo fuerte, pase lo que pase, o Estados Unidos es parte del mundo y si el mundo está jodido, pues Estados Unidos va a tener una situación más difícil. Esos efectos económicos de ese conflicto comercial va a afectar la situación política en los Estados Unidos hasta el punto que el presidente Trump de pronto no sea o sea derrotado en las elecciones del 2020. Eso es uno de los puntos más importantes míos y por eso es que cuando yo hablo con los clientes, mis clientes que me preguntan, Alberto, ¿qué va a pasar con Trump? ¿Va a seguir peleando con China? Yo les contesto de la siguiente forma. Le digo, mire, yo no puedo ver el futuro, pero yo creo poder hacer una predicción sobre Donald Trump. Creo poder estar tranquilo haciendo la siguiente predicción. O sea, es que Donald Trump no es una persona humilde
Y no hay nada peor que le podría pasar a una persona no humilde como Trump, que lo recordaran en Estados Unidos como que hubiera sido un presidente que perdió la reelección presidencial. Porque para el club de expresidentes en el mundo, en cualquier parte del mundo, no hay nada peor que ser miembro del club de expresidentes que no fueron reelegidos, porque eso es sinónimo de ser un perdedor, y no hay nada que le moleste más a Trump que le digan perdedor. Entonces yo creo que los asesores de Trump alrededor de él le están diciendo todo el tiempo: señor Trump, no nos queda mucho tiempo, bájele, firme el acuerdo con China, porque ya hay un acuerdo que está 95% negociado. Lo único que tiene que hacer Trump es ceder en un par de cosas irrelevantes para el contexto de todo, firmar ese acuerdo y la economía se recupera y todo muy bien. Pero eso depende de la decisión política de Trump. Pero es que él es muy impredecible. Usted dice que está prácticamente en un 95% acordado el convenio, sí, y no se firma. Y él cada rato salta al ruedo a mencionar más y más conflictos y más diferencias, y que los chinos no aceptan, que nosotros tampoco, que vamos a imponer aranceles que no vamos a imponer. ¿Será que él definitivamente no le cree a sus asesores? O Trump es una mente superior y simplemente Alberto Bernal, cuando hace el análisis de decir que Trump no puede ser reelegido si el mundo está en una guerra comercial y el mundo está en una recesión y los mercados están en una situación muy difícil, la tesis de Alberto Bernal es que Trump no puede ser reelegido en un escenario de alto estrés financiero y económico. Pero Trump de golpe tiene un as debajo de la manga que vaya uno a saber cuál es, y de golpe lo saca en el momento adecuado e igual gana las elecciones con el mundo convulsionado. Puede que pase. Si eso llega a pasar, yo creo que Trump se gradúa pues como el animal político más impresionante jamás nacido en este mundo. Usted, que es un analista permanente y conoce muy bien el escenario económico y financiero latinoamericano, uno se pregunta en el exterior: ¿qué ha pasado con Trump en relación con lo de Venezuela? ¿O qué ha pasado con Estados Unidos en relación con lo de Venezuela? Pues yo estaba como tenía confianza, tenía esperanza de que este grupo, este movimiento en contra del dictador Maduro fuera a traer unos frutos más positivos para la población de Venezuela y para Colombia también, porque esto le afecta mucho a Colombia. Yo siempre estuve muy tranquilo en argumentar algo, que es que Estados Unidos no iba a poner ningún soldado en esta campaña, porque para un ciudadano de Ohio, un ciudadano de Michigan, le dicen: vamos a mandar soldados a Venezuela para bajar al tirano Maduro, a lo cual John Smith en la mitad de Michigan le van a decir a uno: ¿y qué diablos es Venezuela? ¿Y por qué voy a poner a mis jóvenes en riesgo a que les peguen un tiro por salvar un país que ni siquiera tengo ni idea de dónde queda? Y la realidad política de Estados Unidos es que Venezuela es un cero a la izquierda. Era importante por el petróleo, pero ya no lo es, porque Estados Unidos tiene más petróleo. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, Venezuela se volvió un cero a la izquierda. Y si no hay una intervención militar en Venezuela, estos desgraciados que secuestraron las instituciones de Venezuela se van a quedar ahí. El 30 de abril era como el día clave para dar el golpe de Guaidó y el grupo de Guaidó a los tiranos, o al tirano de Venezuela y a toda su cuadrilla. Ellos dicen que de todas maneras no perdieron mucho, o que no perdieron todo ese día, porque como el concepto era que caía Maduro ese día y caía el régimen ese día, y no se dio, pero lograron la libertad o la liberación de Leopoldo López. Y ellos siguen trabajando en el tema. ¿Cree usted que de pronto, en el evento en que Diosdado Cabello, Padrino y algunos otros que no sean maduros den la vuelta y se logre definitivamente una caída del régimen?
Yo creo que existe una posibilidad de que bajen a Maduro, pero para que quede Padrino o Cabello. No, para que no salgan pero de pronto en un acuerdo con Estados Unidos, entre ellos, ¿no sería como para imponer otro tipo diferente a ellos dos? Y Yo aceptar de pronto lo de Guaidó. Yo pienso que la conversación en Estados Unidos ha morfado, ha cambiado, de derrocar al régimen de Maduro a ver cómo se negocia con algunos miembros del régimen de Maduro. ¿Para qué? Para sacarlo pues, del gobierno y de golpe, no sé, negociar algunos cambios institucionales. No tengo ni idea qué diablos estén hablando ellos. Ahora, un escenario en el cual Venezuela pase de una transición, entre una transición de una dictadura mafiosa bajo Maduro, bajo Diosdado, bajo Padrino, a una democracia plena bajo Guaidó, sin un paso intermedio de intervención militar, no creo que sea posible. Entonces, usted cree que de pronto la fórmula es una junta militar o definitivamente cambiar el régimen por militares, pero los militares me imagino que estarán de acuerdo con quienes han liderado el cambio institucional en Venezuela. Pues los militares yo creo que son pragmáticos. Yo pensaría que cualquier cosa, uno puede poner un pastor alemán en vez de Maduro y le va mejor a Venezuela, porque este tipo es un inepto. Pero creo que para que haya un cambio de régimen real, elecciones libres, movimiento hacia la democracia, tiene que haber un choque fuerte político llevado a cabo por la oposición, pero la oposición no tiene la capacidad de gestión porque ningún país del mundo está dispuesto a poner tropas para hacer esa transición. Y la gente, el internacional, le dice a la oposición: usted, ¿por qué quiere que yo ponga a mis soldados si ustedes ni siquiera están dispuestos pues a ir a darse bala contra el régimen? Se acercan las elecciones en Argentina, muy convulsionado económica, política y socialmente ese país. ¿Qué va a pasar? Yo aposté mucho a que el pueblo argentino iba a ser lo suficientemente maduro para reconocer por qué razón era necesario tener que vivir una situación económica difícil después del despilfarro sin límites de Néstor y Cristina Kirchner. Y hice una apuesta fuerte desde el punto de vista de mi análisis. Yo le decía a mis inversionistas en Londres, en Abu Dhabi, en Nueva York, en donde sea, cuando me preguntaban: Alberto, ¿usted qué cree que va a pasar? Yo le decía: yo creo que la situación va a ser suficientemente positiva para Macri porque la gente va a tener la madurez de consultar su voto con la almohada, y el ejercicio va a ser: voto por el presidente que me puso a pagar más impuestos, del cual recibí menos subsidios, o voto por la señora que se robó todo Argentina y que le regaló todo a la población de una forma irresponsable. Y yo pensé que esa persona iba a decidir votar por la realidad, por la responsabilidad de Mauricio Macri, y me equivoqué. Entonces la apuesta mía equivocada fue en la capacidad del votante argentino de entender por qué no es posible regalar todo en una sociedad. Y desafortunadamente para mí me equivoqué, porque menosprecié el efecto perverso que ha tenido el peronismo dentro del ADN de los argentinos. ¿Qué le pasó a Macri que no pudo componer la economía? Él creía que de pronto con el crédito de los 50.000 millones de dólares iba a lograr enderezar un poco la economía, pero la situación inflacionaria en Argentina es tremenda, la situación de desempleo es tremenda, el déficit fiscal es altísimo, ninguno de esos indicadores económicos importantes en la economía de ese país favorecen a Macri. ¿Qué le pasó a él?
A Macri le pasó que le llegó un paciente. Macri es el doctor en la sala de emergencias, y le llegó un paciente que llevaba 1 minuto en paro cardíaco y le dijeron revívalo, sin tener la capacidad real de revivirlo, porque el daño que se había generado en el sistema era tan alto que para cambiarlo fue muy difícil. Por ejemplo, y es que esto es increíble cada vez que lo digo yo, cuando Mauricio Macri entró a la Casa Rosada, el gobierno de Argentina estaba gastando el 5% del Producto Interno Bruto, el 5% del Producto Interno Bruto, lo mismo que gastaba en salud, lo mismo, estaba gastando el 5% subsidiándole la energía eléctrica a la gente en Argentina, y no a los pobres, ojo, a las clases altas. En promedio, los mejores barrios de Buenos Aires estaban pagando luz eléctrica, un apartamento de 4 cuartos en Alto Palermo, en el mejor lugar de Buenos Aires, cada 2 meses estaba pagando $6 por la cuenta de la energía eléctrica, cada 2 meses. Ese mismo apartamento en Sao Paulo paga $200 de energía, en Argentina pagaba 6. ¿Por qué? Y en Colombia los mismos 200. En Colombia los mismos 200. ¿Por qué razón estaba en 6? Porque a Cristina Fernández de Kirchner le pareció una buena idea congelar las tarifas y no permitir que las empresas subieran los costos de la energía atados a la inflación y a la depreciación del tipo de cambio. Mejor dicho, quebró a las empresas y obligó al sector público a financiar la generación de esa energía para regalarla en el país, porque obviamente cuando la gente veía, solamente $2 de luz y mis salarios son 1.000, me siento rico. Y subsidiando un país que no tenía la fortaleza o el músculo financiero para hacerlo. Exactamente. ¿Y qué pasó? Que esa persona que se gana 1.000 o 1.500 dólares al mes en Argentina, que es clase media alta, como no le cobraron $2, sino le comenzó a llegar la cuenta en 100, como debería ser, bueno, 80, lo que le llegara, entonces Macri es el malo. ¿Usted cree entonces que Fernández, el candidato de la Kirchner, le va a ganar a Macri? Sí, Fernández le va a ganar. ¿No hay opción de que Macri definitivamente recupere eso? Yo lo veo muy difícil porque la verdad lo que demuestra esto es que el populismo es muy difícil de vencer, y por eso Dios nos libre y nos favorezca a los colombianos de algún día subir a un populista de estos al poder. Ahora vamos a hablar de la otra economía que nos compete mucho a usted y a mí, que es la economía colombiana. ¿Cuál es su concepto sobre la tasa de cambio? Ayer estuvo a 3.377.39 y en septiembre 6 del 2018 cerró a 3.100, es decir, 277 pesos de diferencia. Esto significa más o menos un 8% de incremento de la tasa de cambio en un año. ¿Qué va a pasar en Colombia con esa devaluación y qué va a pasar en Colombia con ese comportamiento de la tasa de cambio cuando las exportaciones colombianas están disminuyendo y por consiguiente las importaciones creciendo? Entonces no se ve un efecto directo de la devaluación frente al objetivo principal, que es el incremento de las exportaciones colombianas. Lo más complicado acá es que el 95% del movimiento del peso colombiano no tiene absolutamente nada que ver con Colombia. Y no estoy exagerando. A ver, explíquelo. El 95% de lo que pasa con el valor del peso colombiano no tiene absolutamente nada que ver con Colombia. Tiene absolutamente todo que ver con el Brexit, con las decisiones que vaya a tomar el Banco Central Europeo, con las decisiones que vaya a tomar la Reserva Federal y con las decisiones que vaya a tomar el presidente Trump en su guerra comercial contra el presidente Xi. En esas 4 cosas que acabo de decir está el 95% del futuro del peso colombiano. ¿Cómo lo puedo probar? Muy sencillo. Yo pongo una gráfica del peso colombiano y pongo la gráfica del peso chileno encima, y pongo la gráfica del yuan chino encima, y pongo la gráfica del real brasilero encima, y son exactamente las mismas gráficas.
porque todos estamos subyugados al valor internacional del dólar norteamericano. El dólar norteamericano está muy fuerte, pero no por Estados Unidos per se, no por la economía de Estados Unidos per se. Está muy fuerte porque la gente se está refugiando en el dólar norteamericano ante la incertidumbre de qué diablos va a pasar con el Brexit, qué diablos va a pasar con la guerra comercial, qué diablos va a pasar con las elecciones de Estados Unidos en el 2020, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los factores más importantes para el peso colombiano. Yo interpreto el escenario que usted acaba de explicar de esta manera. Si usted dice que el peso colombiano depende mucho de todos estos movimientos que usted menciona, del Brexit, de lo que pasa con la globalización, con el comportamiento de las otras monedas. En Colombia se ha venido últimamente hablando de la posibilidad de la dolarización. ¿No cree usted que sería como un alivio pensar en este momento en imponer o en implementar la dolarización como una posibilidad de equilibrar mejor nuestra moneda? La dolarización tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos problemas. La dolarización es un sistema que le quita cualquier capacidad de gestión de corto plazo a las autoridades económicas diferentes a subir o bajar impuestos o a subir o bajar el gasto público. Entonces le quita un estabilizador automático importante a las economías que se llama la política monetaria. Entonces Alberto Bernal solamente está de acuerdo en la dolarización de los países que realmente tienen un problema brutal de confianza. Venezuela, Argentina, por ejemplo, o Ecuador en su momento, donde la gente, uno le pregunta a un argentino, ¿usted está dispuesto a ahorrar en pesos argentinos? Y el 99% de los argentinos le dice no. ¿Por qué? Porque el peso argentino, literal los argentinos, porque el peso argentino es trucho, es una estafa, básicamente es lo que dicen ellos. Es tanta la desconfianza ante la capacidad del Banco Central de cumplir con sus lineamientos que nadie ahorra en esas monedas. Entonces, ahí es lógico pensar en el dólar norteamericano. ¿Por qué yo no hablaría de la necesidad de dolarizar una economía como la chilena, la colombiana o la brasilera? En este momento. En este momento. ¿Por qué? Porque las inflaciones son muy bajas. La inflación, anunciaron esta mañana, bajó a 3,75 año a año la inflación headline. Es cierto, está más alta que el 3,1% que estaba el año pasado. Pero uno no puede hablar de una crisis de confianza cuando la inflación está en 3,7 año a año. ¿Usted confía plenamente en las estadísticas del DANE? Yo confío plenamente en las estadísticas del DANE, sí. ¿Por qué el DANE, cuando se presentó el informe del comportamiento del primer trimestre, sacó una cifra y simultáneamente el gerente del Banco de la República, a través de las cifras del Departamento de Investigaciones Económicas del banco, sacó otra cifra? Es la misma cifra, lo que pasa es que una cifra es con estacionalidad y la otra es sin estacionalidad. La inflación en Colombia, ¿cómo la siente la gente cuando de pronto en el comportamiento de los servicios públicos los incrementos son altísimos? De pronto en el comportamiento de la gasolina es altísimo. De pronto en el comportamiento del transporte es mucho más alto que los niveles de inflación. Entonces a veces la gente, el común de la gente, como que no cree verdaderamente que ese sea el verdadero comportamiento de las variaciones de precios en el país. Ese fenómeno es totalmente verídico y es un fenómeno mundial. Porque es que hay que explicar una cosa. La inflación es un índice de muchos agregados dentro de la economía. Entonces, la gente no se da cuenta de eso, pero es cierto. El costo de tener un celular hoy en Colombia, comparado con el costo de tener un celular en Colombia hace 5 años, no hay comparación. Es muchísimo más barato.
¿Cuánto cuesta una llamada de larga distancia hoy en día del celular de Colombia a Estados Unidos? Lo mismo que una local. Eso también entra en el índice. Sí. Y debería entrar, Sí. porque es un servicio. Sí. Eso es deflación. Sí. Entonces, unos costos suben, otros costos bajan. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una crítica muy amplia que dice, ¿cómo puede ser posible? Y esto lo dice todo el mundo, desde la clase más baja de la sociedad hasta la clase más alta de la sociedad. Dice, ¿cómo puede ser posible que me digan a mí que en Estados Unidos no hay inflación, cuando cada año me cuesta más llevar a mi hijo a la universidad? El costo de la educación superior en Estados Unidos sube al 9-10% anual. ¿Y por qué la inflación es 1.6? Porque ese costo es un componente de un agregado de productos que se utilizan para hacer el cálculo de esos costos. Pero entonces aquí solamente hay dos opciones. O la sociedad tomó una decisión de solamente mirar unos costos y no otros, o aceptamos lo que nos dicen las estadísticas. Pero Alberto, vamos por ejemplo al caso de la gasolina. La diferencia entre los costos de producción de petróleo en Colombia, o de gasolina en Colombia, o gasolina importada, y el precio real es muy alto. Siempre se ha dicho que los costos oscilan entre 4.500 y 4.800 pesos. Y el precio al público, un galón de gasolina en Colombia es de 9.000 y pico de pesos. Exactamente. ¿Usted cree que se justifica ese margen de utilidad tan alto en un país donde supuestamente los tributos de gasolina están definidos para el mejoramiento de la infraestructura, y no ocurre así? Lo que pasa es que el 91% de ese exceso de utilidad, que es, llamémoslo exceso de utilidad, sí, va para Ecopetrol. Y ese exceso de utilidad de Ecopetrol se transfiere inmediatamente en mayores impuestos y en mayores regalías. Entonces, si hay dos opciones, uno puede hacer dos opciones: o baja el costo de la gasolina, lo podría hacer en este momento, a un nivel mucho más bajo, pero deja tener utilidades de Ecopetrol. Y al Estado no le conviene que le bajen las utilidades. Yo diría no solamente a eso, sino a todos los colombianos, porque si nosotros dejamos de tener un Ecopetrol sano con muy buenas utilidades, el déficit fiscal del país se sale de Oiga, causa. siquiera mencionó usted sobre, y acaba de mencionar una palabra que dice usted, una empresa prácticamente muy sólida para el Estado. ¿Por qué cada que hay una crisis fiscal en Colombia, una crisis de tesorería en el Estado colombiano, siempre se piensa que hay que vender las acciones de Ecopetrol, cuando verdaderamente es la vaquita lechera y la corona de las finanzas del Estado colombiano? Lo que pasa es que hay dos cosas importantes que decir ahí. Primero que todo, el Estado no debería vender todo Ecopetrol, pero yo sí creo que el Estado debería vender otro 10% de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Brasil con Petrobras, fue un proceso exactamente igual al de Ecopetrol. Se democratizó la participación accionaria de Petrobras. Entonces el sector privado entró con unas compras. Cuando el sector privado entra y tiene más poder dentro de la junta directiva de las compañías, salen los politiqueros y entran los técnicos. Entonces yo confío muchísimo más en un representante del sector privado sentado en la junta de Ecopetrol diciendo: yo no creo que deberíamos hacer ese proyecto, porque ese proyecto lo estamos haciendo porque le ayuda a un gamonal de Bolívar. Pero Alberto, ahí vivimos con el caso de Reficar, la situación de Reficar, que era un proyecto que inicialmente costaba 3.500 millones de dólares, terminó en 8.000 o 10.000 millones de dólares. Y sin embargo, los particulares que hemos tenido acciones de Ecopetrol y que hemos crecido en la participación accionaria en Ecopetrol,
pues tuvimos que aguantarnos eso. Entonces, y uno dice, sí, se vende una parte más del Estado, se vende el 10% del Estado. ¿Hacia dónde va esa plata? ¿A sostenerle gasto público, a mantenerle gasto público? Si esa plata se utiliza para mejorar la infraestructura de Colombia, yo creo que vale la pena. Pero es que la infraestructura de Colombia tiene muchas falencias, Alberto. Mire usted, por ejemplo, cuántos años llevamos nosotros construyendo el túnel de la línea y no ha sido posible. Sí. ¿Cuántos años llevamos construyendo la carretera Buga-Buenaventura y faltan unos kilómetros y anuncian que sí, que en el año 2024 va a estar 12 o 20 kilómetros que faltan? Sí. La Ruta del Sol, ¿en qué paró? No, eso es totalmente cierto, pero eso es lo que hay. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué cree usted que debemos hacer? Yo lo tengo muy claro, muy sencillo. ¿Qué es? En Colombia hay que haber una reforma y lo están avanzando en un completo remesón de todo lo que tenga que ver con licencias previas, con licencias ambientales, ponerles un límite en el tiempo y dejar esa sinvergüencería de que van a hacer una obra y un mes después aparece una comunidad ahí en la mitad de la obra. Eso es lo que ha pasado entre la carretera de Buenaventura y Cali. Cada día van avanzando y aparece pues una pinche comunidad ahí diciendo que ahí enterraron a mi abuelo. Mulalolo Guerrero, que son 32 kilómetros, se firmó el acta de inicio de la carretera en el 2015. Y hasta ahora no ha sido posible ni siquiera que tengan la licencia ambiental. Sin duda. Entonces, si no hay unos cambios radicales en esa parte, no. El túnel de la... Por eso es que hay tanta gente en Colombia que dice que necesitamos una dictadura para salir de esas vainas. Yo no creo eso. Yo creo que podemos sin dictadura. Sí, pero hay que acabar con la demagogia, ¿no? O sea, eso que tú estás diciendo es una función directa de la demagogia y de las leguleyadas que existen en Colombia y de esa situación en la cual uno puede tutelar cualquier cosa. Es que el sistema judicial en Colombia es una vergüenza. Pero ¿cuándo vamos a lograr un cambio radical en el régimen colombiano cuando la institucionalidad está tan podrida? La verdad, yo creo que la única cosa que puede suceder, la única cosa que limpia eso, y eso es básicamente probado a nivel global, es el tiempo. Pero, la educación. Sí, Alberto, pero si nosotros hacemos un análisis de credibilidad de las instituciones públicas en Colombia, como el Congreso, como los regímenes territoriales, como el mismo régimen nacional, como el Congreso, como las Cortes, por ejemplo, nadie cree en eso. De acuerdo. Nadie cree en eso. Pero eso es lo que hay. ¿Y hasta cuándo deberá estar? Hasta que lo cambiemos. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Pues yo creo que tratando de hacer las mejores cosas posibles. Pero ¿no cree que mano más fuerte, un régimen definitivamente distinto que sea capaz de hacer una transformación? Es que en Colombia, cada que se quiere hacer una transformación institucional o política, dice que vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda. Y resulta que una Asamblea Nacional Constituyente ya la vivimos, no cambió el régimen, no cambió la institucionalidad colombiana. Corea del Sur lo logró, ¿no? Pero es otra cultura. Ahí estamos. Bueno, entonces sigamos a ver con lo económico en Colombia, Alberto. No. ¿Cómo ve usted el sector agropecuario? A ver, yo creo que Colombia tiene un potencial brutal en agroindustria, y la razón por la cual no podemos avanzar en nuestro potencial sigue siendo la falencia de la infraestructura que existe en Colombia, que incrementa mucho los costos de transporte. Entonces, para mí, que yo pienso ser una persona muy pragmática, es, si yo fuera el dictador de Colombia, yo haría las siguientes reformas. La primera reforma que yo haría sería la siguiente, es decir, ninguna persona jubilada en Colombia, bajo ninguna circunstancia,
va a recibir más de 10 salarios mínimos de mesada mensual. Y la mesada la sobrevive la esposa solamente si esa esposa ha estado casada con la persona que se retiró por más de 10 años. Si no, no la recibe. Y nada de que sigue para los hijos y los hijos de los hijos, nada. Hasta ahí nomás, 10 máximo. Y voy a disminuir el costo de subsidio de las pensiones de Colombia de 40 y pico billones de pesos a un valor que sea más cercano a 10 o 15 billones de pesos, que sigue siendo una barbaridad. ¿Usted no cree que ya los aportes del presupuesto nacional llegaron hasta donde podían llegar sencillamente para atender el pasivo pensional en Colombia, que es una reforma que no se ha querido dar? Es que esa reforma no se ha querido dar porque en Colombia nadie la acepta. Es más, mi propia familia. Pero no, o sea, cuando yo hablo, mi propia familia, que es educada y todos son médicos y todos son educados por fuera, yo les toco el tema de que hay que disminuir las pensiones y me mandan a freír patatas. ¿Por qué? Por algo que decía, si no estoy mal, era Milton Friedman. No, perdón, no era Milton Friedman, sino era... se me olvidó quién decía eso. Que era, what have my grandchildren done for me? ¿Qué han hecho mis nietos por mí? Entonces los niños no votan, votan los viejos. Y los viejos van a votar con su bolsillo. Entonces, si Alberto Bernal llega al gobierno a decir, yo, Alberto Bernal, voy a bajar el costo de las pensiones en Colombia porque las pensiones son un gasto ineficaz socialmente hablando, porque las personas que reciben la pensión ya van de salida, y yo lo que voy a hacer es coger todo el dinero de las pensiones y se lo voy a meter en tecnología para la educación de los niños y salud infantil, que es lo que haría yo. Sí. Esa sería la reforma más lógica socialmente hablando. Alberto Bernal en Colombia recibe 0 votos. Es que cuando en un presupuesto de 250 o 260 billones se están apropiando 40 billones para el pasivo pensional, es bárbaro. Exacto. Y la gente dice, pero ¿y quiénes son los receptores de los mayores pensiones en Colombia? Quienes se han jubilado en el Congreso, quienes se han jubilado en las Cortes, quienes se han jubilado en todas las instituciones políticas de este país. La gente no piensa tanto en el médico que toda la vida trabajó y que el médico que toda la vida trabajó en su profesión, más bien en aquellos que sencillamente han pasado a raticos por las instituciones y han recibido grandes pensiones de jubilación. Pero bueno, eso hay que cambiarlo, entonces yo lo cambiaría totalmente y haría todas las reformas que fueran necesarias para meterle todo el dinero posible a los niños y arreglar las carreteras y el sistema ferroviario de Colombia para volver al país competitivo. El sistema ferroviario es una de mis pasiones. Yo he entrevistado a varias personas sobre ese tema, entre ellos un catedrático en la universidad en Bogotá, que tiene publicado alrededor de 6 o 7 libros sobre los ferrocarriles. El padre de este señor es un antioqueño, de apellido Arango. El padre de este señor trabajó en la empresa Ferrocarriles de Colombia y tiene una muy buena historia sobre esa empresa. Da grima y vergüenza ver todas las redes ferroviarias en Colombia totalmente abandonadas y recuperadas con las trochas angostas cuando ya ni se usa, y entonces dicen que van a reconstruir el ferrocarril de La Dorada o de Bogotá a Santa Marta, pero en trocha ancha que se demora 4 días para llegar a Santa Marta desde Bogotá. ¿Cómo cree usted que se podría armar un proyecto serio y a corto plazo de la recuperación de las redes ferroviarias en Colombia? Con dinero. ¿De quién? Del 10% de Ecopetrol. Bueno, hasta ahí yo estoy de acuerdo con usted, pero ese 10% es suficiente como para pensar que se puede recuperar gran parte. Eso depende de qué hagamos nosotros los colombianos con ese dinero. Si lo despilfarramos, pues obviamente que no. Pero es que la cuestión es la más sencilla. O sea, aquí hay 2 opciones. Sí. O asumimos que en adelante todo va a ser igual atrás y no hagamos nada, o tratamos de pensar que va a ser diferente. Si Carrasquilla le dice a los colombianos, vendemos el 10%
Y aquí tenemos un proyecto serio de construcción de ferrocarriles en Colombia, donde, donde ese dinero se va a ir directamente. La gente puede creer, pero se va a pasar lo mismo que pasó con aquella empresa famosa que vendieron en Colombia, sí, que nunca nos dimos cuenta nosotros dónde quedaron los recursos o dónde están o cómo se gastaron. Eso está en el Banco de Infraestructura, ¿no? Ese dinero está ahí esperando a que se limpien todas los problemas que hay, de todos los problemas que existen con la financiación de la Ruta del Sol, etcétera, etcétera. Pero puedes poner pausa un segundo. Hola, señor. Pero es que ya han hablado de la venta, pero no han hablado de la destinación de los recursos, y es donde vienen las dudas de todo el mundo. Es que, a ver, aquí estamos en Colombia. Sí. Esto es un hecho. Yo, por ejemplo, he tenido 1000 veces esta conversación con gente muy cercana. Cuando gente cercana, gente de negocios, gente de familia, etcétera, amigos. Cuando yo les digo, usted paga todos sus impuestos en Colombia, como yo los pago en Estados Unidos. Alberto Bernal no evade impuestos, porque además si llego a evadir un impuesto en Estados Unidos me meten a la cárcel. Sí, claro, así es. Y yo con mis compatriotas y amigos y familiares en Colombia les digo, usted, con la mano en el corazón, ¿usted paga todos los impuestos que debería pagar? La respuesta unitaria es no. Es cierto, ¿pero no? ¿Por qué? Exactamente. Entonces les digo, ¿por qué? A la cual el 99% de la respuesta siempre es porque son muy altos, primero. Sí. Y segunda respuesta, porque igual yo pago impuestos para que se los roben los políticos. Así es. Esas son las dos preguntas. Sí, señor. A lo cual yo me quedo callado, porque yo quiero mantener muy tranquilo mis relaciones de amistad y de familia, etc. Esa conversación en Alemania termina de la siguiente forma. El alemán se queda mirándolo a uno y le dice lo siguiente: es igual de corrupto el que deja de pagar impuestos al que se roba los impuestos. ¿Por qué lo digo con todo convencimiento? Porque he tenido esa conversación con muchos alemanes donde yo estudié y donde les puse el planteamiento. Pero es que los alemanes saben que los recursos no van a la corrupción. De acuerdo. Pero en Colombia sí, entonces es cultural en Colombia. Eso es como la gallina o el huevo que viene primero. Pero eso es como cultural en Colombia, ¿no? Pero es que yo soy un convencido que los líderes del país son el espejo de la sociedad. ¿Por qué razón los líderes de Noruega son tan limpios? Porque los noruegos son limpios. ¿Por qué razón los bogotanos elegimos a Gustavo Petro? Porque el bogotano se cuela en Transmilenio. Y que de pronto van a escoger a Claudia López. Exacto. Pero ¿por qué ganan esas personas? Porque el que vota no juzga la falta de honestidad de esas personas, porque ellos saben dentro de sí que son unos deshonestos. Porque el que se cuela en Transmilenio no es que no pueda pagar Transmilenio. Claro que lo puede pagar. Sí. ¿Por qué se cuela? Por vivo. Porque yo, ¿por qué voy a pagar esta vaina? Que paguen los otros, yo no pago. Ese pensamiento, y yo lo he aprendido después de haber estudiado en Alemania y después de haber vivido tanto tiempo en Estados Unidos, yo sí he entendido que ese pensamiento es el que nos tiene jodidos. Y el colombiano, mientras siga pensando que el problema de Colombia son solamente los líderes, mientras hace todas las vueltas necesarias para no pagar impuestos y para hacer trampa en el peaje. Pero el día que haya más eficiencia en el manejo de la cosa pública y de los recursos públicos, puede haber más confianza entre la gente y llegar a cambiar la cultura del que se cuela o de la cultura del que no paga impuestos al que sí paga, pero ve la realidad de la inversión pública. Y hay un lugar en Colombia que le saca a uno la esperanza. Pero mire, por ejemplo, se llama Medellín. Sí. Porque el nivel, para mí Medellín está a otro nivel versus Bogotá.
Pero mire, Alberto, la situación de congestión en Colombia es tan tremenda que se le ha salido a los gobernantes de las manos. El crecimiento del parque automotor de motos en Colombia es mayor que el de vehículos. Sin duda. Entonces, cosas como esas que tan sencillas de manejar, Es igual en Vietnam, ¿no? ni siquiera las manejan. Es igual en Vietnam, es igual en todos países de desarrollo. Pero yo no creo el crecimiento tanto como en Colombia. Sí, más, mucho no. más. En Colombia es horrible y lo No, malo en es, Vietnam es que Vietnam está creciendo al 6% anual. pero bueno, O sea, la cantidad de venta, por ejemplo, en la India en este momento, se venden 18 millones de motocicletas al año. 18 millones de pero motocicletas. ¿cuánto crece la India? 8%. Y nosotros el menos del 3%. Exactamente. Entonces, cuando hay crecimiento, uno ve un comportamiento del PIB, bueno, uno ve crecimiento y ve que todas las cosas se mueven, que la economía se mueve, que definitivamente hay confianza, pero mientras sostengamos PIBs de menos del 3%, estamos en la olla. Por eso hay que crecer más. Oiga, pero es que usted me ha dejado inquieto. Si yo fuera dictador, yo haría esto. Entonces usted no, como que esa opción de un régimen más fuerte cabe en su mente. Lo que pasa es que yo soy un analista y yo tengo que ser muy justo con la evidencia. Y cuando yo juzgo lo que está pasando en un país como China, que ha crecido en los últimos 20 años un promedio de 8% sin parar, y ha sacado de la pobreza a 700 millones de personas en los últimos 20 años. Es una maravilla. Es una situación que me deja a mí un conflicto interno muy grande, que es el siguiente. Es decir, nadie puede negar que esto es el experimento social más eficiente de la historia del universo. No existe nada mejor, socialmente hablando, que el cambio social que ha ocurrido en China gracias al autoritarismo del state capitalism que existe en China. Sí, claro. Muy sencillo. El state capitalism es muy sencillo. Es yo te doy la capacidad de lucro sin límites al sector privado. Te doy toda la infraestructura que necesites y no te voy a dar la opción de meter gobiernos demagógicos en el proceso de crecimiento sostenido. Entonces, yo creo que hay unas posibilidades dentro de la democracia para lograr eso. Hay países que lo han logrado. ¿Cómo cuál? Corea del Sur, Singapur, uno podría hablar de una democracia, pero bueno, algo más o menos. Tuvo 30 y pico de años. Exacto. Una persona que fue la que le dio. Exactamente, o sea, hay cosas. Malasia, digamos, también es otro que uno podría argumentar ahí. Australia, uno podría argumentar también que bajo democracia se logró un cambio social brutal, etcétera. Y pues los países nórdicos que han tenido un cambio espectacular en los últimos 20 y pico años, que en un sistema de protección social muy fuerte, pero con un laissez-faire impresionante a nivel capitalista. Sí. Porque es que la gente no sabe esto, pero los países nórdicos son los países que menos impuestos corporativos cuentan. Los países nórdicos no existe la indemnización por el despido de un trabajador, no existe. O sea, las empresas no tienen que pagar por despedir a un trabajador, y la gente dice, este tipo Bernal es un criminal, es un fascista, diciendo que eso es bueno. Es lo mejor que puede haber para una empresa, que no tenga que pagar una indemnización por echar a una persona, porque no le daña todas sus finanzas. ¿Qué pasa en Noruega? Que en Noruega entendieron algo que yo entendí hace mucho tiempo, y que los colombianos no hemos entendido, que es que hay dos clases de personas. Las personas que en el colegio, en mi curso había 36 niños en el curso, bueno, niños y niñas. De los 36, 4 eran el que vendía el uniforme revendido, el que vendía los brownies, el que vendía los cigarrillos y el que vendía las papas fritas. 4 de 36. El resto éramos los que comprábamos esos procesos, los productos. Pero solamente el 10% de la población, solamente el 10%, tiene el pensamiento, el ADN dentro de sí de ser un emprendedor. Entonces, Alberto Bernal piensa lo siguiente: una sociedad debe proteger al emprendedor por encima de todo. Una sociedad tiene que cobrarle menos impuestos al emprendedor
Un régimen. Y muchos impuestos al trabajador. Alberto Bernal no es un emprendedor, es un trabajador. Alberto Bernal tiene que pagar más impuestos que la persona que creó el banco XP Investments. Porque el que la creó emprendedor, ¿no? Es un emprendedor. Claro. Ese man es más importante para el mundo que Alberto Bernal. Por lo tanto hay que consentirlo. Sí. Esa conversación que yo acabo de tener contigo en Noruega es perfectamente lógica. Vamos a proteger al emprendedor porque ese es el que da trabajo. En Colombia, el emprendedor es el malo del paseo, claro, por pinche rico. ¿Sí o no? Sí. Rico, maten al rico, porque él sí, yo no. Sí, y mantengamos los niveles Entonces, del 70% de impuestos. Entonces, esa situación es la que no ha permitido que Colombia salga adelante, porque nosotros no respetamos al emprendedor. Estados Unidos respeta y adora al emprendedor. ¿Qué mejor cosa que el luto nacional cuando se murió Steve Jobs? Estados Unidos estuvo de luto cuando murió Steve Jobs, el creador de Apple. Estados Unidos adora a Warren Buffett. Estados Unidos adora a Bill Gates. Estados Unidos admira inmensamente a Michael Dell. Gente que ha generado empleo y riqueza en este país. Claro. Por eso es que Estados Unidos está donde está. En cambio nosotros, en ese pensamiento que seguimos y no hemos podido salir adelante, el malo es Luis Carlos Sarmiento Angulo, el malo es el sindicato antioqueño, el malo es Ardila Lule, el malo es el señor este que hace Arturo Calle, todos son malos. Y Arturo Calle tiene que estar agradecido conmigo porque yo le trabajo a él. Eso es tan cierto que yo creo que la empresa más aberrante que hay en Colombia se llama la DIAN. Porque es que usted como empresario tiene la DIAN, tiene el yugo de la DIAN permanentemente. Y es mirando a ver en qué forma usted cae en las garras o en las uñas de ellos para explotarlo y acabarlo. En un país donde tiene el 70% de nivel de impuestos es muy difícil hacer empresa. Total. Pero desafortunadamente, como nadie paga impuestos, ¿Usted es muy amigo del gobierno de Iván Duque? Yo soy muy amigo de Iván, sí. ¿Usted en algún momento cree que puede entrar al gobierno? A mí me han ofrecido muchas veces ir al gobierno y no voy a aceptar el trabajo en el gobierno. Si a usted lo llaman a ser ministro de Hacienda, ¿usted acepta? Yo les digo muchas gracias, en este momento de mi vida no puedo hacerlo. ¿Y ni siquiera ministro? Ni siquiera ministro. Bueno, yo pensaba que de pronto sí. De golpe en algún momento diferente de mi vida lo hago. Con los niños hasta edad no lo hago. En Colombia es masoquismo trabajar en un lugar donde en cualquier momento lo pueden destruir a uno. El amigo Julio Sánchez Cristo con información poco lógica. O como el señor Coronel, como trató de destruir la honra de mi gran amigo Fico Gutiérrez en esa columna que le hizo como si él estuviera su plata en un paraíso fiscal en Panamá, cuando lo que él tenía era una cuenta donde le pagaban los extranjeros por su consultoría. Y en un país como Colombia, donde se le da semejante credibilidad a un tipo como Coronel, yo sé que en el día en que yo acepte un puesto gubernamental, Coronel va a hacer lo que sea por destruir mi honra, porque Coronel odia a la gente como Alberto Bernal. Y qué lástima que unos empresarios que son los dueños de Semana hayan echado pie atrás cuando sacaron a Coronel, lo hayan regresado para que sea sencillamente un periodista tan poco imaginativo y tan poco objetivo, que lo vuelvan a llamar, porque de otra manera la revista se iba a quebrar. Qué vergüenza fue esa. A mí me sorprendió. A mí todo lo que está alrededor de ese señor me parece una vergüenza. A mí también, me parece aberrante el personaje. Bueno, Alberto, hemos hablado en el escaparate durante más de una hora. Ha sido muy grato para nosotros haberlo tenido. Ojalá volvamos a tener más y más charlas tan supremamente gratificantes y creativas como esta. Pues por Dios, a mí un placer estar contigo, para mí un placer siempre hablar contigo y de verdad muchas gracias por tenerme en tu programa. Muchas gracias, Alberto.